En este día sábado les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y también una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que semana tras semana, cada sábado, nos acompañan en el estudio de la palabra de Dios, porque estamos en una escuela para salvación. Estamos estudiando el libro del apóstol Juan. Estamos ya en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Estamos realmente aprendiendo el mensaje de salvación. Cristo, el único Salvador del mundo. Y hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar la lección número 1, porque estamos ya en el segundo trimestre de este año 2025, sábado 5 de abril 2025. Y para hoy tenemos el estudio Jesús, el pan de vida. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder comprender que Jesús es el pan de vida, Jesús es la salvación, Jesús es la vida eterna, Jesús es la palabra viviente, Jesús es la ley, Jesús es justicia, Jesús es luz, Jesús es todo. Por eso, el que tiene a Jesús tiene todo. Y Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El mensaje que la Biblia presenta es conocer a Dios, conocer a Jesús, al quien ha enviado a este mundo. Y si aceptamos por fe, con esa confianza, a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Padre eterno, como nuestro guía, como nuestro consejero y como el todo para nuestra vida, entonces la vida eterna será de gracia para cada uno de nosotros. Por fe ya podemos empezar a vivir la vida eterna en este mundo, el anticipo del cielo. Cuán importante es entonces comprender el significado de la palabra de Dios. Esta lección, Jesús el pan de vida, está basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el verso 35. Dice así: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Jesús repite el mismo mensaje que había dado a la mujer samaritana. Jesús le dijo a la mujer samaritana: Yo soy el agua viva. El que a mí me recibe nunca tendrá sed. Y aquella mujer aceptó a Jesús como su Salvador, y de su corazón, de su mente nueva, brotó la salvación, brotó la obediencia, y nada pudo impedirle ser la primera misionera que comenzó a predicar a Cristo, porque
nació de lo más íntimo de su ser el predicar a Cristo como la vida eterna, a Cristo como el agua, porque el agua es un elemento esencial. Sin agua no hay vida. Así Jesús es el elemento esencial principal para la vida cristiana. Sin Cristo no hay vida cristiana, no hay vida espiritual, no hay obediencia, no hay las obras de Dios. No se puede predicar todos los días, no se puede enseñar, no se puede atender enfermos, ni sanar enfermos con su poder. No se puede vencer el pecado, no se puede vencer los afanes de este mundo sin Cristo. No se puede vivir una vida feliz, una vida de paz, una vida de gozo en medio de un mundo en crisis, en medio de un mundo tormentoso. No podemos estar realmente felices sin Cristo. Cristo es todo y en todos. Eso es lo que Jesús estaba aquí exponiendo a una gran multitud ahora. Porque exactamente en este tiempo Jesús había hecho el milagro de alimentar por lo menos a 10,000 o 15,000 o 20,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces. Aquel milagro grandioso. Esto despertó el interés, la atención de los religiosos de su tiempo. Y Jesús ahora les dice de que ese milagro del pan que hizo significa aceptar a Cristo. Cristo es el pan de vida. El que tiene a Cristo tendrá el pan espiritual para vida eterna y también podrá tener el pan material para satisfacer el hambre de la vida física. Entonces veamos qué significa aceptar a Cristo como el pan y comer a Cristo. En el libro Comentario Bíblico, tomo 5, página 1135, está el pensamiento central de este estudio. Comemos la carne de Cristo cuando por fe nos aferramos a Él como nuestro Salvador. Aceptar a Cristo es comer la carne de Cristo. En otras palabras, aceptar a Cristo es como el alimento. Todos los días el ser humano necesita alimento. Los principales elementos para sostener la vida en este mundo son el aire puro, el agua y la comida para la vida física, desayuno, almuerzo y cena. Sin esos 3 elementos principales, el ser humano no puede vivir. Eso es lo que significa Cristo. No se puede nacer del Espíritu ni vivir en el Espíritu sin aceptar a Cristo y sin tener a Cristo. Necesitamos a Cristo cada día, cada hora, cada momento. Cristo es todo. Está comparado con el alimento, con el agua, con el aire y con la comida. Hoy entonces vamos a pedir a Dios en nuestros corazones para que podamos comprender qué significa tener a Cristo morando en nosotros, en un corazón nuevo, en una mente nueva.
nacido del Espíritu. ¿Qué significa? Y si realmente hoy todos los que conocemos la palabra de Dios, el Evangelio, la religión, si realmente hemos aceptado a Cristo como el pan, o es que solamente sabemos la teoría y creemos solamente en teoría a Cristo. Comencemos entonces el estudio. Jesús, el pan de vida. El primer subtítulo de esta lección, la primera parte de esta lección, lleva como subtítulo un celo ambicioso. Uno de los males que ha aquejado a los religiosos en todos los tiempos es el celo ambicioso. Y vamos a ver aquí, en el tiempo de Jesús. La pregunta nos dice, después del milagro de los panes, ¿qué convicción se apoderó de mucha gente? O sea, de los religiosos de aquel tiempo. ¿Qué dice San Juan 6:14? Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho de multiplicar 5 panes y 2 peces para 5,000, 10,000, 15,000 o 20,000 personas, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Dijeron, este es el Mesías, este es el Salvador del mundo que hemos esperado durante tantos años. ¿Y qué anhelaban hacer entonces? Ahora, San Juan 6:15 dice, y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué aconteció entonces? Jesús ahora, en medio de aquella muchedumbre de religiosos que estaban empezando a comprender y creer de que este era el profeta que Moisés había dicho que levantaría después de él. Y muchos, y aún los discípulos también, se unieron a esta muchedumbre de religiosos para poder creer que este era el Mesías que había de venir. Y la muchedumbre ahora querían a Jesús levantarlo y llevarlo a Jerusalén y ponerlo en el trono de David. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús, al ver que la muchedumbre a la fuerza querían proclamarlo como rey de Israel en Jerusalén. Y Jesús dice que se retiró al monte. Jesús desapareció de en medio de ellos. Se fue al monte a orar, a ponerse en comunión con su Padre Dios, para poder enfrentar podríamos decir, esta crisis que iba a producirse. El libro deseado de todas las gentes nos dice lo que significaba realmente esta actitud que iban a tomar por lo menos 10,000 personas
10.000 religiosos de todas las partes de aquel mundo antiguo, porque era cerca a la fiesta de la Pascua y habían venido de diferentes regiones, de diferentes lugares, a observar la fiesta de la Pascua. Pero ahora se encontraron con aquel profeta, con aquel Mesías. ¿Y qué aconteció? Dice así: durante todo el día esta convicción se había fortalecido. Ese acto culminante les aseguraba que entre ellos se encontraba el libertador durante tanto tiempo esperado. Las esperanzas de la gente iban aumentando cada vez más y más durante el día. Mientras Jesús predicaba, enseñaba y sanaba enfermos, Él sería quien haría de Judea un paraíso terrenal, una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál era la esperanza de los religiosos, del pueblo de Israel, de los judíos? De que para ellos, cuando venga el Mesías, iba a convertir a Judea, a Israel, en un paraíso terrenal, donde iban a tener todos los beneficios temporales, terrenales. Todos tendrían sus huertos, sus casas, y una tierra donde recibirían todas las bendiciones terrenales y materiales. Pero también pensaron, por otro lado, que este Jesús podía satisfacer todo deseo, todo lo que el hombre carnal, natural desea. ¿Qué desea el hombre? El hombre desea ser grande, profesional. El hombre desea tener su casa, tener sus bienes, tener dinero, tener todo lo que el corazón humano pueda desear. Ellos dijeron que este Jesús nos puede dar, porque si de 5 panes multiplicó para 10, 15 o 20.000 personas, entonces tenía suficientes condiciones para complacer todos los deseos. Podía quebrantar el poder de los odiados romanos. Ahora sí les nació la esperanza que podían liberarse de los romanos. Podían unirse en un ejército grandioso para poder liberarse de los romanos, luchar con los romanos. Dijeron, podía librar a Judá y a Jerusalén de los romanos, podía curar a los soldados heridos en la batalla, podía proporcionar alimento a ejércitos enteros con ese poder que tenía. Podía conquistar las naciones y dar a Israel el dominio que deseaba desde hacía mucho tiempo. En su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarle rey enseguida. Se veía que él no hacía ningún esfuerzo para llamar la atención de sí mismo, ni para atraerse honores. En esto era esencialmente diferente de los sacerdotes y los príncipes. Y los presentes temían que nunca haría valer su derecho al trono de David. Consultando entre sí, convinieron en tomarle por fuerza y proclamarlo rey de Israel. Los discípulos de Jesús se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David era herencia legítima de su maestro. Así que los discípulos de Jesús estaban de acuerdo con aquella muchedumbre de religiosos para proclamarlo rey y llevarlo a Jerusalén para que tome el trono de David. Dijeron que era la modestia de Cristo lo que hacía rechazar tal honor. Exalte el pueblo a su libertador, dijeron, pensaban. Véanse los arrogantes sacerdotes y príncipes obligados a honrar a aquel que viene revestido con la autoridad de Dios. Ellos estaban seguros que ahora aquellos arrogantes sacerdotes y príncipes
debían someterse a Jesús, el nuevo Rey. Ahora, ¿qué lección podemos aprender de eso? Hoy en día eso mismo acontece. Las religiones, las iglesias, que son innumerables, incontables, miles y miles en este mundo de religiosos, millones de religiosos, todos piensan lo mismo, todos desean lo mismo, la bendición material. Todos los predicadores, los maestros de la religión, todos enseñan de que si aceptan a Cristo, Cristo les va a bendecir. Cristo tiene poder para dar las bendiciones a sus estudios, a su trabajo, a su familia. Pero la gran pregunta es, como vamos a aprender en este estudio, Jesús no vino ni vendrá para dar bendiciones temporales. La religión y las religiones y los mensajeros estamos equivocados, ofreciendo bendiciones, beneficios temporales y pensando que con el dinero, con las riquezas de este mundo podemos predicar el Evangelio. Pero Jesús dio el ejemplo. Jesús no tenía dinero, Jesús no tenía bienes terrenales, Jesús no tenía ni almacenado alimentos para poder predicar, para poder enseñar la salvación. Jesús dependía de Dios su Padre. Hoy en día entonces, si nosotros entendemos mal y si nos enseñan mal, si Dios realmente nos bendijera, diera su bendición a los estudiantes para que sean profesionales, si realmente Dios bendijera a los profesionales en su trabajo para que ganen dinero, si Dios bendijera a los empresarios, a los hombres de negocios, del comercio para que ganen mucho dinero, sería realmente para su maldición. Porque claramente el sabio Salomón que dijo, o el rey David también dijo, Señor, dice, no me des riqueza ni pobreza, sino manténme con lo necesario. Porque dijo, si me das riquezas, me olvidaría de ti. Y si me das pobreza, blasfemaría tu nombre. ¿Cómo Dios puede bendecir con profesionales, para que sean esclavos de este mundo, de las empresas, de los gobiernos? ¿Cómo podría Dios bendecir con mucho dinero para que formen empresas donde estén ocupados y no tengan tiempo para predicar el Evangelio, donde no tengan tiempo ni para estudiar la Biblia? Por eso hoy en día los religiosos durante 6 días se afanan para buscar las cosas de este mundo, vida carnal, deseos carnales, ambiciones, avaricias, y durante un solo día solamente van a la iglesia, a la vida espiritual. Y el libro de Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 5 que dice, si el religioso se ocupa 6 días a la carne, a las cosas de este mundo, a la vida carnal, egoísta, y un día a la vida espiritual, la palabra de Dios dice que la carne ganará, la carne triunfará, y la carne llevará al dolor y a la muerte. Entonces Dios no
puede bendecir con bienes materiales para que el hombre no tenga tiempo para buscar ni servir a Dios. Y tampoco Dios no puede desamparar al justo para que sea pobre y siendo pobre tenga que salir a buscarse el sustento sin tener tiempo para Dios. Por eso la cruda realidad hoy en día, aunque queramos aceptarlo o no queramos aceptar, las religiones, las iglesias están llenos de creyentes profesos que afanados en creer que Dios les va a bendecir con las cosas materiales, se ocupan en los afanes de este mundo y no tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios, no tienen tiempo para comer el pan de vida, no tienen tiempo para conocer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. El religioso, el creyente, que bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el apóstol Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, demándela a Dios, pida a Dios, y Dios dará abundantemente. Si Dios quiere dar sabiduría a su Espíritu Santo para educar al religioso con el pan de vida, con la palabra de Dios, con el maná del cielo, si un cristiano por lo menos haya estudiado, no leído la Biblia, cualquiera puede leer toda la Biblia, año bíblico, estudiar, escudriñar, investigar, comprender el verdadero significado bajo la dirección del Espíritu Santo desde Génesis, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Imposible que ese cristiano siga sirviendo al mundo, siga siendo esclavo del mundo. Imposible que pierda su tiempo en los afanes de este mundo. El cristiano que sabe toda la Biblia, enseñado por Dios, será un poderoso mensajero. Como Jesús, que fue educado por su madre en la palabra de Dios. Como Juan Bautista, como Elías, como José, como Moisés, como David, como Salomón, como los profetas. Entonces el secreto está en estar dispuesto a comer la palabra de Dios todos los días, estudiar horas y horas conforme el Señor disponga. Ese es verdadero cristianismo. Jesús dejó ese ejemplo. Jesús con los discípulos estaba 3 años y medio todos los días, dedicado a la vida espiritual, dedicado a conocer a Dios. Eso es lo que Jesús ahora estaba queriendo enseñarles. Por eso Jesús frustró aquella falsa esperanza de los religiosos de su tiempo, de que la religión no consiste en buscar bienes temporales, ni en buscar fama, ni honores, ni puestos, ni buscar profesiones de este mundo, porque Satanás ha llenado este mundo del sistema de educación mundano para educar para el mundo. Un enemigo de Dios, ¿cómo puede educar para vida eterna, para el cielo? ¿Cómo puede educar para que sea un hombre perfecto en Cristo Jesús? No puede. Entonces, veamos ahora, ingresemos a la segunda parte de esta lección, calmando el celo mal orientado. Hoy también Jesús puede calmar esa ambición, esa avaricia, ese celo ciego, esa mala forma de interpretar, entender la palabra de Dios con sabiduría humana. La pregunta dice,
¿Qué hizo Jesús para evitar que la multitud y los discípulos llevaran a cabo sus planes de coronarlo en un trono terrenal? San Juan 6:15. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, proclamarlo rey, volvió a retirarse al monte él solo a orar. Cuando todo el mundo está contra un verdadero cristiano, un verdadero mensajero, entonces el ejemplo de Cristo es buscar a Dios. En Dios está la solución. Dios no falla. Jesús se fue a orar al monte. ¿Y qué aconteció? ¿Qué dice deseado de todas las gentes? 340. Dice, con avidez los discípulos y la multitud decidieron llevar a cabo sus propósitos. Pero Jesús vio lo que se estaba tramando y comprendió cómo no podían hacerlo ellos. ¿Cuál sería el resultado de un movimiento tal? Prácticamente sería una rebelión para los religiosos en Jerusalén. Los líderes lo tomarían como una rebelión. Los romanos también lo tomarían como una rebelión. Los sacerdotes y príncipes estaban ya buscando su vida de Jesús. Le acusaban de apartar a la gente de ellos. La violencia y la insurrección seguían a un esfuerzo hecho para colocarle sobre el trono, y la obra del reino espiritual quedaría estorbado. Jesús vino a establecer un reino espiritual. El reino de Dios debía comenzar en el corazón, en la mente. Cambiar una mente nueva, un corazón nuevo por el poder del Espíritu Santo. Cambiar el carácter, cambiar los deseos, las ambiciones terrenales, cambiar todo lo terrenal que es vanidad. Esto sería prácticamente estorbado. Por eso Jesús tomó una decisión bajo la dirección del Espíritu Santo. Sin dilación, el movimiento debía ser detenido. Llamando a sus discípulos, Jesús les ordenó que tomasen el bote y volviesen enseguida a Capernaum, dejándole a él despedir a la gente. Así que, ¿qué hizo Jesús frente a esta situación? Que siempre los religiosos quieren actuar a la fuerza. Jesús tomó la decisión de detener este movimiento y los separó a los discípulos. Les dio una orden rotunda de que tomen el bote y vuelvan enseguida a Capernaum. Jesús nunca había dado órdenes, pero esta vez tuvo que dar esta orden. Y dijo, déjenme que yo voy a despedir a la gente, a la muchedumbre. Nunca antes había parecido tan imposible cumplir una orden de Cristo. Los discípulos habían esperado durante largo tiempo un movimiento popular que pusiese a Jesús en el trono. No podían soportar el pensamiento de que todo ese entusiasmo fuera reducido a la nada. Así que los discípulos ahora tuvieron que obedecer. Por eso dice, nunca antes había parecido tan imposible cumplir esta orden de Cristo. Cumplir esta orden ahora se les hizo fácil, posible. Porque el que creó la mente, el que creó la voluntad, la conciencia, le estaba ordenando a Jesús. Cuando Él ordena, aún los animales le obedecen. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, Dios ordenó a los leones que no abran la boca, que no
que no le coman a Daniel. En otra oportunidad, cuando Eliseo era burla de 40 muchachos, Dios ordenó a 2 osos que despedacen a los 40 muchachos. Los animales obedecen. Las plantas obedecen. Jesús ordenó a aquella planta de higos que no daba fruto. Le dijo que nunca más nadie coma de él. Al día siguiente estaba seco esa planta. La planta obedeció. Aún las cosas materiales obedecen. Jesús, ¿qué más hizo? Jesús, una vez cuando el pueblo de Israel estaba en batalla, ordenó a las rocas que cayeran. Así ahora Jesús dio la orden a los discípulos y los discípulos tuvieron que obedecer. Necesitamos a ese Jesús. Si usted, hermano, hermana, amigo, si yo también tuviera a ese Jesús morando en mi mente nueva, en corazón nuevo, si ese Jesús me ordena, yo tendría que obedecer prestamente. Sería una delicia obedecer, fácil obedecer, porque cuando Cristo ordena, Él mismo pone su espíritu, da fuerza, sabiduría, poder. En el estudio anterior hemos estudiado, cuando Dios ordenó que diesen de comer, ellos trajeron lo poquito que tenían, pero trajeron todo. Obedecieron en traer y Jesús multiplicó, Jesús alimentó. Jesús dijo que alimenten a 5,000, 10,000, 15,000 o 20,000 personas. No sabemos exactamente, pero eran 10,000 por lo menos mayores. Jesús les dijo a los discípulos, alimenten ustedes. Y ellos obedecieron y trajeron todo lo que tenían, que era 5 panes, 2 peces, y Cristo suplió y se cumplió la orden de alimentar. Cuando Cristo ordena, entonces el ser humano obedece. ¿Por qué hoy en día los religiosos no podemos obedecer a la orden de Cristo que dice, id y predicar el Evangelio todos los días, yo estaré con vosotros? Es que no tenemos a Cristo morando en nosotros. El Espíritu de Cristo no ha creado una nueva vida, no ha engendrado, no hemos nacido del Espíritu, y el Espíritu no mora en nosotros. Solo tenemos al Espíritu Santo como visitante que nos visita y nosotros no queremos aceptarlo. No queremos hacer un pacto, no queremos unirnos por fe. Ese es el gran problema. Así que, ¿qué más dice? Para sus seguidores, esta parecía la oportunidad áurea de establecer a su amado Maestro sobre el trono de Israel. En el calor de esta nueva ambición, les era difícil irse solos y dejar a Jesús en aquella orilla desolada. Aquella muchedumbre, por lo menos 10,000 judíos religiosos, no querían dejar a Jesús solo, porque habían visto que los discípulos se fueron, desaparecieron prestamente. Ahora protestaron contra tal disposición la muchedumbre, pero Jesús les habló entonces con una autoridad que nunca había asumido para con ellos. Sabían que cualquier oposición ulterior de su parte sería inútil, y en silencio se volvieron hacia el mar. Así que Jesús les ordenó a la muchedumbre que se vayan, porque ya estaba anocheciendo, y todos tuvieron que obedecer. Ellos entendieron que era inútil desobedecer o oponerse a esa orden. Así que entonces, eso es aceptar a Cristo. Si usted acepta a Cristo, si yo acepto a Cristo, el Espíritu Santo es el que gobernará nuestra vida. Pero cuando Cristo ordena, Cristo no hace obedecer a la fuerza. El creyente está en libertad, tiene que tomar la decisión, decir, sí Señor, estoy dispuesto.
y el Espíritu Santo les llevó a los discípulos a Capernaum. Y aquel Espíritu, como visitante, movió a la multitud y los disolvió. Ese es el Dios o Jesús, el pan de vida que necesitamos aceptar. Al día siguiente del milagro, ¿qué hizo la multitud? San Juan 6, 22 al 25. Al día siguiente dice, la multitud fueron a buscar a Capernaum a Jesús, porque Jesús desapareció. Porque los discípulos se habían ido en la barca y más o menos del lugar donde estaban hasta Capernaum, por lo menos era más o menos unos 10 kilómetros, quién sabe. Y había que cruzar por el mar. Pero Jesús ahora no tenía barca. Pero para Jesús todo es posible. Así que al día siguiente no lo encontraron a Jesús donde lo dejaron. Y ahora la muchedumbre se movilizó. Algunos en sus barcas, otros por tierra. Y se movilizaron hacia Capernaum. La noticia del milagro de los panes se difundió lejos y cerca, y muy temprano a la mañana siguiente la gente acudió a Betsaida para ver a Jesús. Venían en grandes multitudes por mar y tierra los que le habían dejado a la noche anterior. Volvieron esperando encontrar todavía allí, porque no había barco en el cual pudiese pasar al otro lado. Pero su búsqueda fue infructuosa y muchos se dirigieron a Capernaum siempre buscándole. Mientras tanto, el Maestro, el Salvador, Jesucristo, había llegado a Genezaret después de solo un día de ausencia. Apenas se supo que había desembarcado. La gente recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y a donde oían que estaba. Así que las multitudes seguían a Jesús. Así hoy en día, multitudes están en las religiones, en las iglesias. Pero ¿cuántos son los que aceptaron realmente quedarse con Jesús, seguir a Jesús, hacer un pacto con Jesús, andar con Jesús, trabajar con Jesús, todos los días tener a Cristo como su alimento para la vida espiritual? ¿Cuántos aceptaron? La historia bíblica nos dice que eran 12 discípulos. Más adelante eran 70. Cuando Jesús se fue eran 500 y 120 recibieron la lluvia temprana. Pasamos a la tercera parte de esta lección. Mejores metas, ayuda divina. ¿Qué mensaje franco y a la vez sensato dio Jesús a las multitudes ahora? Que dice San Juan 6, 26, 27. ¿Qué mensaje dio a esa multitud que no entendía que la religión es buscar la vida espiritual, un reino espiritual? Ellos solo buscaban vida carnal, intereses materiales. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les respondió y dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Así que este es el mensaje que Jesús vino a traer a este mundo desde el cielo. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que es para vida eterna. En otras palabras, les dijo, no sigan dedicándose a la vida carnal, egoísta, al yo, a los afanes de este mundo, a todas las cosas que Satanás ofrece en este mundo. No sigan, sino
trabajen, dice, por la comida espiritual, comida para vida eterna. Este mensaje de Cristo, como dijimos, muy pocos contados aceptaron. Las muchedumbres se perdieron. En el año 70, esas muchedumbres fueron destruidos en Jerusalén junto con la destrucción de Jerusalén. Hoy en día también eso mismo acontecerá. El mundo religioso, comenzando desde el pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, desde los mensajeros de Dios, todos están siempre enseñando y confiados que hay que trabajar por la comida que perece todos los días y solamente de vez en cuando o un día a la semana hay que trabajar para la comida espiritual, hay que ir a la iglesia. Esa es la vida superflua, la vida religiosa engañosa, la vida religiosa por costumbre. Jesús ahora les enseñó esta gran verdad y hoy también nosotros necesitamos ese mensaje. Explica cómo nos puede hacer comprender este libro deseado de todas las gentes 347. Jesús no satisfizo su curiosidad. Dijo tristemente: hoy los mensajeros necesitamos predicar tristemente el mensaje de abandonar el mundo. Pero los resultados traerán alegría, felicidad, gozo y seguridad. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. No le buscaban por algún motivo digno, sino que como habían sido alimentados con los panes, esperaban recibir todavía otros beneficios temporales vinculándose con él. Así como Judas quería beneficiarse con los beneficios temporales. Judas creía, Judas era judío, conocedor de la ley, conocedor de la palabra de Dios, de la Torá. Judas pensaba que cuando Cristo establezca su reino en este mundo, él iba a ser el funcionario principal porque él era educado, beneficio temporal. Los discípulos también tenían ambiciones similares. Hoy en día también los religiosos tienen ambiciones temporales, de que todos piensan que Dios les va a bendecir con su estudio, con su trabajo, con sus negocios, con sus empresas, con el dinero, y que ellos con ese dinero van a predicar el Evangelio. Pero el Salvador les instó y les dijo: trabajad por la comida. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Los religiosos, los maestros de la religión enseñan que hay que obedecer la palabra de Dios. Pero ¿por qué no enseñan y dicen trabajad no por la comida que perece? Todos los religiosos, humanamente, carnalmente, trabajan y trabajamos por la comida que perece. Pero los mensajeros obvian, pasan por alto esta orden, porque no les conviene. Porque si enseñan trabajar por la comida que no perece, ¿qué va a pasar? Prácticamente los cristianos todos los días van a predicar el Evangelio, igual que los pastores y misioneros, porque Jesús suplirá sus necesidades. Jesús les dijo: no busquéis solamente el beneficio material, no tenga por objeto vuestro principal esfuerzo proveer para la vida actual, pero buscad el alimento espiritual, a saber, esa sabiduría que durará para vida eterna. Ya dijimos al principio, si nosotros buscáramos el pan de vida que es la palabra de Dios, para estudiar bajo la dirección del Espíritu Santo, Cristo morando en el creyente como su maestro,
seríamos poderosos en sabiduría. Pregunta, ¿qué pregunta hicieron los judíos a Jesús acerca de las obras de Dios? Siguieron entendiendo mal aquellos religiosos. San Juan 6:28 que dijeron, y les dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Siempre el ser humano carnal natural quiere hacer algo. La educación del mundo nos ha formado que hay que hacer algo. El ser humano debe aprender, debe trabajar, debe hacer obras, debe progresar, debe mejorar. Pero la educación cristiana, la ciencia de la salvación, la Biblia no enseña eso, sino que entienden mal. La Biblia enseña de que el hombre carnal, el yo, debe morir. Dios desecha al hombre pecaminoso. Dios no quiere cambiar al hombre, no quiere mejorar al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es fabricante, Dios es creador. Dios quiere crear un nuevo hombre. Por eso Pablo dice, cada día muero. Yo ya no vivo, yo vivo en la vida de Cristo, en la nueva vida espiritual. Pero el ser humano carnal siempre quiere hacer obras. Pero para hacer las obras de Dios hay que nacer del Espíritu por fe y gracia. Veamos. Explica la respuesta que dio el Señor. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en aquel que Él ha enviado. O sea, hacer las obras de Dios, primero hay que creer en Cristo, aceptar a Cristo. Lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Si usted, hermano, hermana, amigo, usted está en la religión, en la iglesia, usted conoce la palabra de Dios. Si usted es mensajero, es predicador, si usted quiere hacer las obras de Dios, usted quiere cumplir la ley, usted quiere obedecer la Biblia, usted quiere ir a la iglesia, usted quiere orar, usted quiere predicar, usted quiere cambiar su carácter, si usted quiere vivir feliz con su familia, no se afane en lograr eso. Primero afánese hasta creer en Cristo, tener verdadera fe y nacer por fe del Espíritu Santo. Como Nicodemo, Jesús le dijo, tienes que nacer del Espíritu y vivir en el Espíritu. Y el que vive en el Espíritu, Cristo morará en el creyente y Cristo le ordenará. El creyente no necesitará de que alguien le ordene, que una iglesia, un pastor le ordene que vaya a predicar. Hoy en día los pastores, las iglesias están ordenando que vayan a predicar y nadie va a predicar. Entonces necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Pero hay que unirse por fe. Es como el matrimonio. Si una señorita cree en el joven, confía en el joven, se une y se casan y viven juntos. Y comparten conjuntos, trabajan juntos. Así es la vida cristiana. Si usted se une a Cristo, trabajará con Cristo, así como Jesús trabajó con los discípulos. Jesús nos enseñará a ocuparlos en sus negocios. Cuando Jesús estaba predicando 3 días en Jerusalén a los sacerdotes a los 12 años de edad, ¿qué les dijo? Estoy ocupado en los negocios de mi Padre, en los trabajos de mi Padre. El negocio, el trabajo, las obras de Dios es predicar, enseñar y sanar enfermos. El que acepta a Cristo y nace del Espíritu, vive en el Espíritu, imposible que siga sirviendo al mundo, imposible que siga trabajando por la comida que perece, por los afanes de este mundo, imposible. Así como la mujer samaritana saldrá lleno del amor de Cristo a predicar el Evangelio.
La Biblia está llena de esos ejemplos. Así que, ¿qué dice el libro deseado de todas las gentes? Dice, su pregunta significaba, ¿qué debemos hacer para merecer el cielo? ¿Cuál es el precio requerido para obtener la vida eterna? Pero Jesús les dijo, la obra de Dios es creer, fe en Cristo. El precio del cielo es Jesús. El camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepentirse es alejarse del yo y dirigirse a Cristo. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Si usted, hermano, hermana, se ha arrepentido y ha aceptado a Cristo, si usted ha aceptado a Cristo, se ha alejado del yo, de la vida carnal, del egoísmo. Y usted ahora está con Cristo. Cuando recibimos a Cristo para que por fe Él pueda vivir en nosotros, las obras buenas se manifestarán, aparecerán. Así que si aceptamos a Cristo por fe, y si Cristo vive en nosotros, y nosotros vivimos la vida de Cristo, las obras aparecerán, se manifestarán. Será imposible vivir sin manifestar el carácter de Cristo, la sabiduría de Cristo, las obras de Cristo. Será imposible vivir sin brillar, sin predicar, sin enseñar. Imposible vivir todos los días haciendo las obras de Dios. Pero sin Cristo, sin fe verdadera, el hombre siempre irá todos los días a buscarse la vida a los pobres y los ricos igual. Esa es la diferencia. Así que esa es la verdadera salvación, el verdadero evangelio. Que Dios ayuda a su pueblo a darse cuenta de que hay una obra seria que hacer. Dios está dispuesto, dice, que Él les ayude a recordar que en el hogar, en la iglesia, en el mundo, hay que hacer la obra de Dios. Pero la obra de Dios no es a la fuerza. No es llevar a la fuerza a toda la familia. No es sacar a toda la familia a la fuerza para que fracasen. No es a la fuerza sacar a toda la iglesia, como los líderes hoy en día hacen. Les ponen programas misioneros y sale toda la iglesia y regresan desanimados, fracasados y nuevamente vuelven a su trabajo anterior. No, necesitamos a Cristo, el amor de Cristo, el poder del Espíritu Santo, y los ángeles están dispuestos a ayudarnos. La cuarta parte de esta lección, el pan del cielo. ¿Qué señal querían los judíos y qué hecho histórico mencionaron? San Juan 6:30, 31. Y dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? Le dijeron a Jesús. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo dio a comer, dice. ¿Y qué dijo Jesús acerca del pan del cielo? Jesús les dijo, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan del cielo? El maná verdadero es Cristo. Y Jesús les dijo que no era Moisés el que les dio el pan, sino su Padre. El que había dado el maná estaba entre ellos. Era Cristo mismo quien había conducido a los hebreos a través del desierto y les había alimentado diariamente con el pan del cielo. Este alimento era una figura del verdadero pan del cielo. Así que el que había alimentado a Israel durante 40 años con el pan del cielo estaba entre ellos, era Cristo. Hermano, hermana, amigo, si Jesús alimentó en el desierto 40 años con el maná todos los días de gracia como un regalo, si usted hoy acepta, si yo acepto, y Jesús nos da una nueva vida espiritual, y si pone su espíritu en nosotros, si escribe su ley en nuestra mente, si nos llena del amor de Dios, de la sabiduría de la mente de Dios, entonces debemos declararnos como el apóstol Pablo, decir, ¿qué quieres que haga? Que apóstol Pablo dijo, yo me declaro esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Los discípulos también dijeron, Señor, estamos dispuestos a dejar todo y te seguiremos.
y trabajaremos como ayudantes, como siervos, como esclavos. Tú nos dirigirás. Jesús les dirigió durante 3 años y medio. Y después les dejó su espíritu. Su espíritu los dirigió hasta toda la vida predicando y murieron predicando, felices, contentos. Esa es la vida cristiana. Aceptar a Cristo para vivir como Cristo y como los discípulos. Otra vida diferente a eso es un engaño, es una falacia, es solamente religión llena de ceremonias. Jesús no aceptó la vida religiosa de los judíos, de los fariseos, de los doctores de la ley. Hoy tampoco Jesús no acepta la vida religiosa de solo ir a la iglesia un día y hacer pequeños cultos cada día y dedicarse a este mundo. Eso es la vida religiosa que Satanás inventó. Y Satanás llenó la iglesia de almas para perdición. Teniendo en mente fija meramente en el plan natural físico, ¿qué pedido hicieron y qué les explicó el Señor? ¿Qué les dijo? San Juan 6:34 al 36. Señor, danos siempre ese pan, dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá jamás sed. Así que el que acepta a Cristo nunca tendrá sed ni hambre. Tendrá los almacenes del cielo. Conocerá toda la Biblia, si es posible de memoria, porque el Espíritu Santo grabará, escribirá en la mente nueva. Entonces el creyente saldrá a repartir, a distribuir ese pan de vida a todo el mundo, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad. Pero primero necesitamos nosotros comer ese pan, nutrirnos con ese pan que es Cristo, vida espiritual, sabiduría divina, y hacer las obras de Cristo, tener el carácter de Cristo, tener todo lo que Cristo ha provisto. Así Cristo enseñó en aquel tiempo la vida eterna. Yo soy el pan de vida, dijo. El quien a mí me acepta tiene vida eterna. Terminamos esta lección con la quinta parte, resurrección y vida eterna. ¿Qué dos promesas estrechamente relacionadas se dan a quienes se identifican con Cristo y cómo aporta esto esperanza para el pecador? Jesús en San Juan 6:37-40 que dijo, al que a mí viene no le echo fuera. Le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que acepta a Cristo por fe recibe de gracia vida eterna. Cristo es la vida eterna viviendo en el creyente. Ya la vida eterna comienza en este mundo. Usted, hermano, hermana, amigo, yo también podemos empezar a vivir la vida eterna. Esa vida de gozo, de felicidad, de paz. Esa vida con un carácter nuevo, con una vida nueva. Es el anticipo del cielo. Y Jesús nos resucitará en el día postrero, si es que permanecemos en Cristo. Cuando Satanás nos asalte entonces, nos tiente, ¿qué tenemos que decir? Que Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos da la vida eterna y nosotros nos entregamos a Él, vivimos para Él, trabajamos para Él y hacemos las obras de Él, no nuestras obras. Dios no acepta obras humanas del hombre carnal, sino Dios acepta de una vida nueva. Nunca se derrama, dice, una lágrima, aún en secreto, nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Así que, ¿qué murmuraban los judíos incrédulos y qué promesa repitió Jesús a los que creían en Él? Terminamos con esta pregunta.
San Juan 6, 41 al 51. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, el carpintero, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dices: del cielo he descendido? El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Este es el pan que descendió del cielo para que si de él comiere, nunca muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo le daré para vida del mundo. Así que el que cree en Cristo no va a morir, va a vivir eternamente. Pero ¿por qué los religiosos o por qué los mensajeros, los maestros de la religión dicen: si toda la iglesia son misioneros, son ministros, si toda la iglesia trabaja bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces dicen: ¿de qué van a comer? ¿De qué van a vestir? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo van a educar a sus hijos? Eso es incredulidad y murmurar. Así los religiosos murmuraron de Jesús. Hoy en día también muchos seguirán murmurando. Las multitudes seguirán murmurando. Muy pocos realmente aceptarán este mensaje y saldrán a repartir ese pan vivo que es Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio. Que Dios bendiga a cada uno a su decisión de hoy en adelante estar dispuesto a estudiar la Biblia todos los días, comer como el pan todos los días. Esa es la única solución para salir de la muerte espiritual, de la vida carnal y de los afanes de este mundo. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.